Chile, y en esta oportunidad vamos a exponerles sobre el trastorno del espectro autista. Belleza. Lo primero es tener en cuenta las consideraciones generales que tiene esta situación. La mayoría de las personas afectadas responden mejor a intervenciones conductuales muy estructuradas. Dentro del trastorno de espectro Del autista espectro. podemos encontrar Sí. eh, nueva- nuevas características que las voy a mencionar antes, pero para empezar, una visión general del autismo. Este trastorno, la gente que presenta este trastorno tiene problemas con destrezas sociales principalmente, sociales, emocionales y de comunicación. Cabe recalcar que hay dos tipos de grupos dentro de este síndrome, em, que son las personas que son sumamente reservadas y no tienen un comportamiento social, mientras hay otras personas que sí se pueden comunicar, no tienen límites en darse a entender, pero sí tienen problemas con la, las la comunicación, se podría decir, sarcástica. Todo lo que se les dice se entiende de forma literaria, y esa es la única limitación que presentan. Em, los niños o adultos con este síndrome presentan las siguientes características. La mayoría de las personas responden mejor a intervenciones conductuadas muy estructuradas, evitan el contacto visual y parecen que no estar conscientes cuando se les habla, ni tampoco responden a otros sonidos. Existe una deficiencia en comunicación e interacción social y también en el comportamiento o intereses de actividades repetitivas, y tienen dificultades para hacer cambios inesperados. Lo que quiere decir es de que estas personas tienen como que su día estructurado y rutinario, y si algo sale fuera de su día a día, es difícil que se mantengan tranquilos debido a que están acostumbrados a una rutina. Algunos pueden autolesionarse y también tienen conductas repetitivas como golpearse la cabeza o morderse. Los niños más pequeños también son los más gravemente afectados y suelen repetir estos actos, como mecerse, agitar las manos o también tirar o girar objetos. Son más frecuentes en niños que en niñas, salvo un síndrome que lo voy a explicar más adelante, y por lo general les va mejor en las pruebas de motricidad y habilidades de localización especial en pruebas verbales. Em, Muy bien. Dentro de este trastorno podemos encontrar síndromes. El síndrome de Rett, por ejemplo, se presenta con exclusividad en niñas. A este punto es del que me refería. Este sí se presenta más en niñas y tiene un carácter regresivo. Afecta a un proceso degenerativo y también progresivo del sistema nervioso, lo que hace que las personas afectadas tengan alteraciones en comunicación, cognición y motricidad. También existe el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo más difícil de diagnosticar, porque a diferencia de otras enfermedades, el autismo no tiene características físicas visibles, lo cual hace difícil su diagnóstico. En este síndrome de Asperger, las habilidades sociales y el comportamiento están comprometidas, siendo principalmente la integración social y laboral la que les dificulta su interacción social. También lo que les mencionaba, hay problemas de interacción por la falta de empatía y la poca coordinación psicomotriz, de no entender las ironías ni el doble sentido del lenguaje. Y también hay obsesión con ciertos temas. No sé si mis compañeros conocen, pero un ejemplo de este síndrome y también del síndrome del sabio,
que también es conocido como Salpalt. Es de, lo plantean muy bien en una serie que se llama The Good Doctor, donde es un síndrome que también conocido como del sabio, y se trata de que combina habilidades excepcionales del funcionamiento cognitivo, es decir, que tiene ámbitos destacables a una persona normal y tiene más facilidad de aprendizaje y entendimiento. En cuanto al intelecto, son mucho más precisos y tiene más facilidad de entender ciertos temas. Y por último, el síndrome de Heller, que suele aparecer a los 2 años aproximadamente y coincide con con los síntomas de otros autismos que tiene carácter regresivo y repentino. El punto es de que el niño no se da cuenta de los problemas que suelen aparecer a su alrededor y no muestra ninguna preocupación, cosa que una persona sin esta necesidad no presenta. Hay que tener cuidado en el momento del diagnóstico, ya que se puede confundir como déficit de atención o otros parecidos, pero con una correcta intervención desde pequeños se puede tratar de mejor manera. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a personalidades destacadas en el mundo que sufren autismo. Primero, como dijo mi compañera, hay diferentes clasificaciones. Tenemos el síndrome de Rett, para resumirlo, este va a afectar solo a niñas y se caracteriza por la pérdida de las capacidades manuales ya desarrolladas. A diferencia del síndrome de Asperger, es que los individuos tienen un espectro externo normal, son muy inteligentes y solo la única diferencia tal vez sería que se apartan, son un poco, no se pueden relacionar con facilidad. Tenemos aquí Anthony Hopkins, que salió a la fama por su interpretación en Hannibal Lecter. El actor afirma que lo diagnosticaron a una edad tardía. Dijo que se le hizo entender porque fue un solitario y nunca encajaba en la sociedad, con amigos. Dan Aykroyd, de hecho, en una entrevista habló acerca de su salud. Reveló que apenas con 12 años los médicos lo determinaron con el síndrome de Tourette, pero en realidad era autismo. También podemos tener a otros actores, a otros famosos como Mozart, es el considerado padre de la música occidental moderna. Se decía que tenía autismo por su sensibilidad al sonido y también porque se le hacía difícil entablar conversaciones. Tenemos a Ludwig Beethoven. Desde muy pequeño fue evidente su talento por la música. También le costaba salir de su rutina y él tenía el síndrome de Asperger. También podemos tener a Albert Einstein. Él igual tenía el síndrome de Asperger. Ese tipo de síndrome se caracteriza también porque son muy inteligentes en las matemáticas. También a Tim Burton, que se lo diagnosticó a la edad de 57 años. Él es el autor de películas como El cadáver de la novia o El fantástico mundo de Jack. Es por eso que decían que utilizaba en sus películas esos elementos góticos y oscuros que caracterizaban sus personajes un poco inadaptados. Hay una película que si se la puedo añadir ahorita como plus, se llama Mi nombre es Han. Habla de un hombre que tenía el síndrome de Asperger y es una película muy bonita que también muestra todas las características del autismo, muestra cómo él no le gustaba el color amarillo, huía de esto y en una ocasión es una película entre musulmanes hindúes. Su esposa le dice que le diga al presidente que él es
su nombre es Han y no es un terrorista y él se lo toma como una orden y tiene que cumplir, esa es su meta. Entonces viaja, hace muchas travesías hasta lograr hablar con el presidente. Entonces es una película muy bonita que seguro varios conocen. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Por qué creen que es catalogado como persona con necesidades diferentes? A pesar de que no es una persona con necesidades diferentes en el ámbito físico, las personas con autismo sí se considera como una persona con necesidades diferentes debido a que es un trastorno neurobiológico que afecta la comunicación y causa dificultad en el momento de socializar. Además que existen otras dificultades como el procesamiento sensorial, la repetición de movimientos e intereses limitados. Y lo que mencionaba anteriormente, en el caso del síndrome de Asperger, los problemas de no entender las ironías, el doble lenguaje, el sarcasmo y el habla que puede ser tornado a burla, todo es literario en personas con el autismo. También consideramos que se toma como persona con necesidad diferente porque es una discapacidad intelectual, no en el ámbito de aprendizaje, eso cabe recalcar, porque como ya mencionaba antes, incluso el aprendizaje de bastantes personas con autismo suele ser superior al de una persona promedio. Lo que sí es dificultoso es la condición de la interacción social y la comunicación. A Muy bien. pesar de que eh, hay personas dentro de este mismo grupo que pueden comunicarse fácilmente, también hay el otro extremo que son más reservados y no hablan para nada. No, no tienen una conversación, no pueden entablar una conversación porque se cierran en su mundo. Mientras otras personas sí pueden darte a entender lo que necesitan, lo que quieren, pero todo en un lenguaje muy literal. Em, Dentro de estas personas existen coeficientes intelectuales muy altos, lo que ya mencionaba, y otras que por esta misma condición varía su desarrollo en la interacción social. Ya, vamos a pasar al Muy punto bien. 7, que es ¿cuál es la relación de la discapacidad del autismo con las patologías orales? Ya. Las alteraciones de esta discapacidad van a estar ligadas al uso de medicamentos. Eh, eh, Entre esas alteraciones sistémicas también vamos a tener como la epilepsia, la ansiedad, antidepresivos, y los medicamentos más utilizados van a ser por ejemplo, la risperidona, el ácido valproico. Estos medicamentos pueden generar varios efectos orales y sistémicos, como la celostomía, el agrandamiento gingival, cialorrea, los problemas de coagulación y náuseas. También porque estos medicamentos son muy dulces, presentan mucho azúcar, y lo que va a aumentar el riesgo de la caries. La higiene oral deficiente en esa población está relacionada con la falta de motricidad manual. La sensibilidad dentinal también es frecuente en la población con autismo. Se va a presentar por el consumo de la dieta azucarada acompañada también de regurgitación de los alimentos, lo cual va a debilitar el esmalte y va a generar sensibilidad. Siguiente, por favor. El bruxismo se va a encontrar con alta intensidad en estos pacientes. Va a generar graves desgastes dentales, problemas periodontales, incluso avulsiones de los dientes permanentes. Esto se relaciona con la alta ansiedad del paciente. Las autolesiones se van a presentar con una alta prevalencia. Ellos colocan objetos extraños en su boquita, se pueden lastimar,
Colocan los objetos en el surco gingival, realizan presión digital, se muerden la lengua, los labios, generando úlceras, enfermedades periodontales, mutilaciones o autoextracciones. El babeo también es frecuente debido a la hipotonía labial, que es de leve a moderada. Se va a relacionar directamente con el nivel cognitivo, al igual que la succión digital, la onicofagia y la protrusión lingual. Siguiente, por favor. Ok, ¿por qué creemos que es necesario pedir el consentimiento informado? Para empezar, sí es necesario el consentimiento informado y también pedir una interconsulta con el médico tratante. En estos pacientitos es de suma importancia de que los padres tengan el conocimiento del riesgo y los beneficios que pueden otorgar al individuo y también aceptar por escrito. Esto ya para seguridad del odontólogo o del médico. Esto con el fin de registrar, monitorear y probar legalmente que se dio la información adecuada en el momento adecuado. Existen dos posibilidades, que es cuando el pacientito sí tiene la posibilidad de comunicarse y entender lo que se le explica, lo que hace que sea el paciente un poco más colaborador. Y hay el otro sentido de los pacientitos que no tienen esa posibilidad de escuchar y entender lo que se les dice. Para esto se desarrolla diferentes técnicas que se van a mencionar más adelante, pero este ya sería un paciente no colaborador. En ambos casos es necesario el consentimiento, la interconsulta y también, en caso de ser posible, ir repitiendo al niño o niña de la cita que se va a tener y no sorprenderlos directamente con la cita odontológica, debido a que, como decía anteriormente, esta población tiene dificultades al recambio y al cambio de su rutina. Y como la visita al dentista no es diaria, pues pueden sufrir nervios porque no están acostumbrada a estos. También el odontólogo tiene que tomar el tiempo suficiente para explicar cuál es el problema y las opciones del tratamiento, sus costos y los riesgos que estos pueden implicar. ¿Por qué cree que estas personas son vulnerables a las patologías orales? Bueno, los pacientes autistas pueden presentar un mayor riesgo de enfermedad oral debido a que tienen una capacidad disminuida de entender o participar en su higiene diaria y cooperar a los padres y a los odontólogos con lo que es los programas preventivos, sobre todo en aquellos casos que son sometidos a tratamiento farmacológico, que esto lo hacen para atacar la ansiedad, los problemas de comportamiento, la esquizofrenia y los episodios tal vez maníacos y epilepsia que ellos puedan tener. Estos fármacos que ellos toman producen efectos secundarios que afectan a la salud oral, en sí elevan lo que es el índice cariogénico, también afectan a lo que es la secreción salival, la disminuyen y producen lo que es sequedad de la boca o serostomía, lo que deriva a un aumento de caries y problemas también en la encía, como ser la hiperplasia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las barreras de acceso al tratamiento odontológico que tienen estas personas? Existen varias barreras para el cuidado oral de estos pacientes porque tienen una falta de percepción de su enfermedad y de las necesidades del tratamiento. Como presentan ansiedad y miedo, también dificultan su atención. Este es un reto para el profesional que los va a atender, ya que este tiene que tener una preparación adecuada, con conocimientos propios y específicos de la enfermedad y en sí de su profesión. Así también debe dominar los aspectos de la psicología que le permitan establecer un lazo o empatía adecuada con el paciente.
También es una barrera encontrar y acceder a estos profesionales dentales que estén cualificados y que estén dispuestos a trabajar con los pacientes diagnosticados con este trastorno. También debemos saber enfrentar los problemas de comportamiento que podrían complicar el cuidado de estos pacientes, de su salud bucal y también en el hogar, tanto como en la oficina dental. Una barrera también que creo que es de importancia es la capacidad de pagar el costo del cuidado dental para estos pacientes, ya que, sabes, puede ser un costo elevado y que algunos padres no puedan pagar esto. También los padres pueden ser una barrera, ya que algunos pueden ser sobreprotectores y pueden tener ansiedad o preocupación en cuanto al tratamiento dental o lo que pase también. También es importante que haya profesionales odontológicos que estén dispuestos y disponibles para proveer un adecuado cuidado dental y que los padres entiendan por qué es importante la salud oral de estos pacientes. Y también el buen cuidado de la salud bucal para personas con el espectro autista requieren un conocimiento especializado, como ya lo mencioné, sensibilidad y en muchos casos el uso de estrategias de comportamiento que son adaptadas al individuo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la herramienta de comunicación que es la más adecuada para la discapacidad, para esta discapacidad? La herramienta más adecuada es la comunicación. Para la comunicación con este paciente es mediante el uso de pictogramas, porque mediante esto puede comunicarse con gráficos y figuras señalando lo que desea para poder pedir algo comunicándose. Además, que es más sencillo para ellos comunicarse con dibujos, ya que en varios casos se les dificulta lo que es la comunicación verbal. Para que se comprenda el significado de estos gráficos, deben tener representaciones como, por ejemplo, de personas realizando una acción, lavarse los dientes, usar el hilo dental, usar el enjuague, también enseñándole gráficamente cuántas veces se debe lavar los dientes al día, cómo lo debe hacer, y el paciente asocia estos gráficos con lo que debe hacer. Por eso, una vez que el paciente ya aprendió lo que significan, los gráficos no debemos cambiarlos ni modificarlos, porque como mencionó mi compañera, estos pacientes ya se adaptan a lo que es una rutina. A continuación les voy a mostrar un breve video de cómo los niños se pueden comunicar usando estos pictogramas. Existe una disfunción en la integración sensorial de la persona con el trastorno del espectro autista. La integración sensorial es un proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del medio ambiente. Hace posible el uso del efecto del trastorno. Perdón. Bueno, Del trastorno del espectro autista. Sí. Las dificultades del procesamiento en la integración sensorial se van a manifestar tempranamente en la vida de los niños y niñas con el trastorno del espectro autista. Se van a presentar en un 70 a 95% de los niños y niñas con este diagnóstico. Por ende, se dice que existe una disfunción en el procesamiento sensorial. El cerebro no procesa ni organiza los estímulos sensoriales, viéndose interferido el comportamiento y desempeño del niño o niña. Las conductas observables que se relacionan con la problemática en el procesamiento de integración social son baja respuesta al dolor, falta de orientación o molestias, a sonidos fuertes no le llama la atención o se irritan. La reacción de aversión a la luz, les molesta la luz. Inclusive algunas personas con el trastorno con autismo les molesta el color amarillo. Evitan experiencias táctiles, no tocan ciertas texturas, les desagradan o les irritan. Los movimientos excesivos no les gustan.
baja exploración en el entorno con juguetes, no le llama la atención mucho los juguetes, y presentan una dificultad en el desempeño de actividades motoras. Siguiente, por favor. Esperanza de vida del portador de la discapacidad. Las personas con el trastorno del espectro autista tienen menor esperanza de vida, en particular aquellos con una grave discapacidad intelectual. Respecto a la esperanza de vida, se ha informado un riesgo de muerte prematura en un rango de 2 a 5 veces. El riesgo de mortalidad prematura es superior al resto de la población. Generalmente se asocia a trastornos neurológicos, principalmente la epilepsia, cáncer, enfermedades cardíacas, trastornos, neumonía debido a accidentes como la asfixia, que se atragantan con algunos objetos, inclusive con su propia saliva. La insuficiencia respiratoria se ha comunicado como la principal causa de muerte en ese tipo de discapacidad. Las personas con TEA mueren de 18 años antes que la población general. Siguiente, por favor. ¿Cuál cree que deba ser el manejo odontológico adecuado del portador de esta discapacidad? Bueno, lo primero que debemos hacer es hacer una interconsulta con su médico para poder tratar adecuadamente a este paciente. Ya en el consultorio debemos utilizar técnicas como lo mencioné, puede ser el pictograma, que esto nos ayuda a usar la técnica que es decir, mostrar y hacer, que esta consiste en decirle al paciente el tipo de procedimiento que vamos a realizar y permitir que el paciente se familiarice, lo conozca y antes de realizarlo. Para esto podemos usar, como dije, el pictograma, podemos usar muñecos, podemos utilizar varias herramientas que nos pueden ayudar. Aunque es efectiva en la mayoría de los pacientes, en otros puede resultar un poco improductiva debido al déficit de comunicación verbal y no verbal que estos tienen. También es importante que se tome el tiempo para adaptarse al ambiente y también al personal, ya que ellos retienen más fácilmente de manera visual que de manera verbal. Y también tener la ayuda de los papás en el momento de enseñarles todas las técnicas que se le va a hacer. Muy bien. Eso sería, doctorita. Gracias. Excelente. Me ha gustado mucho su presentación. Para aportar un poco en el tema, contarles que el espectro autista presenta diferentes tipos de espectro autista. Si bien ha mencionado algunos síndromes, vamos a tomar en cuenta que el espectro autista puede ser leve, moderado o muy profundo. No todos los niños con espectro autista sufren de epilepsia, sufren de enfermedades cardíacas. Por eso es importante la interconsulta con el médico tratante. Tenemos que tratar de formar parte de un equipo multidisciplinario donde haya un neurólogo, esté parte del mismo, un psicólogo, un educador especial, un odontopediatra o un odontólogo general y quizás un ortodoncista, pero lo importante es conocer quiénes lo están tratando, quiénes están haciendo esa estimulación temprana en ese paciente. Porque si bien han visto que hay personas destacadas que tienen el trastorno, han sido realmente tratadas muy temprano para que se haya, más bien, haya crecido lo positivo que tiene ese paciente. Entonces, no crean que es algo
terrorífico, no. Uno puede trabajar con esos pacientes. Sí, inclusive con los más profundos es fácil llegar a ellos sabiendo dominar los pictogramas, sabiendo dominar un tipo de música suave que a ellos les gusta, que no tengan opción de tener ruidos fuertes que les incomoda. Y entonces, de alguna manera, pueden llegar a conquistar a su paciente. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos a aplaudir fuerte a este grupo.